modelo que da alguna duda, consulta algo así que no quede claro cómo funciona. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Entonces, ahí, bueno, vamos a seguir obviamente con el ejemplo del aeropuerto. Hay todavía condiciones, digamos, para ampliarlo más aún. Vamos a agregar, no sé si alcanzaremos a hacer dos cosas más, pero por lo menos una seguro si lo alcanzamos a hacer. Y lo otro, que, Profesor, disculpe, dime. disculpe. ¿Ya se definió la fecha para la entrega del trabajo? Todavía no. Ah, sí, sí, bueno, de hecho los iba a publicar, lo iba a configurar en el sistema, que sea para el lunes 20, porque en el fondo ya ahí ten dos fines más de semana completos y entregando el 20, ¿sí? Ok, profesor, gracias. Ya. ¿Y qué le iba a decir? Ah, y lo otro, que ver aquí, digamos, una cosa que sirve mucho en realidad cuando uno hace los análisis. Si uno, digamos, los reportes sirven harto, lógicamente, muestran los resultados en el fondo de las corridas y toda la idea. Pero lamentablemente igual no es como lo mismo, obviamente, que verlo en vivo, ¿cierto? Porque, ¿a qué me refiero? A que en muchas ocasiones, ¿cierto? El resultado final les puede decir, por supuesto, por ejemplo, los promedios, ciertos valores máximos y mínimos, pero no les habla mucho, ¿cierto?, de la dinámica del comportamiento en el tiempo, ¿cierto?, de cómo las cosas van pasando durante la simulación. Y en ese sentido, digamos, hay cosas que sirve ver, digamos, en vivo un poco, ¿cierto? Como los largos de las colas, ¿cierto? O cualquier otro variable, números, distintos números, el mismo reloj, ¿cierto? La simulación. Abajo, aunque aparece abajo, ¿cierto? No es lo mismo, ¿cierto? No sé, medio chico y lo corren minutos, entonces de repente hay cosas que no son tan claras. Y eso también vamos a ver un poco el cómo agregar esas cosas en el fondo, digamos, aquí a la vista, ¿cierto? A este modelo, así como lo estoy viendo aquí, yo puedo agregarle como indicadores, así como display, que en realidad me va mostrando los valores de ciertas cosas en distintos momentos. Por el momento, lo primero que vamos a hacer en realidad es agregar el reloj del sistema, ya que es el reloj de simulación. Acuérdense que esto, ¿cierto? Uno le dice, en este caso, ¿cierto? Estábamos simulando 24 horas a partir, en teoría, ¿cierto? Desde las 12 de la noche, entonces parte en cero. Y aquí nosotros le podemos agregar, ¿cierto? Un reloj que nos vaya mostrando esa hora para que al ir simulando, ¿cierto? Y al viendo lo largo de las colas y todas las cosas, uno obtenga así una referencia visual inmediata sobre el momento en el cual están ocurriendo, ¿ya? Que eso obviamente es lo que aquí me interesa. Entonces, vamos aquí. Eso fue demasiado rápido. En esta parte de acá abajo, ¿cierto? Aquí hay como dos barritas nomás de herramienta. En esa parte de aquí hay una serie de elementos que sirven, digamos, para mostrar información de distintas formas. Estos, por ejemplo. Nosotros vamos a ocupar algunos, o sea, obviamente no nos da el tiempo para entrar en demasiado detalle, pero por lo menos vamos a ocupar dos básicos, que uno es el reloj, que este de acá, ¿cierto? Evidentemente es un reloj, ahí el icono, y lo otro las variables, estas que dicen X, ¿ya? Que yo con las variables puedo, como les decía, por ejemplo, ir viendo en vivo el largo de la cola o puedo ver la capacidad, por ejemplo, que tengo en un servidor, ¿cierto? Cuánta gente hay en ese momento atendiendo, cosas así, las puedo ir viendo, ¿cierto? A través de estos indicadores. Como ven, también se pueden hacer gráficos y otras cosas, ¿ya? Pero y yo encuentro ya los gráficos son como ya meterse para este curso como en demasiado atado, ¿cierto? En realidad con los números y el reloj ya como que uno tiene suficiente a la vista como para estudiar el comportamiento, que en el fondo es lo que sirve. El reloj se añade bien fácil, obviamente ahí se pincha, ahí donde dice el clock, obviamente, y aparece esta ventanita. Creo que crecer un poco para que se vea mejor. Ya, eso es lo que hice. ¿Qué pregunta? La hora de inicio, porque es cierto, obviamente si uno no le indica hora de inicio en general al sistema, el sistema parte suponiendo que todo parte de la hora cero, ¿ya?
Eso da un poco lo mismo, en realidad en general, si ustedes lo quieren simular por 8 horas y ustedes saben que la hora cero son las 8 de la mañana, perfecto, así va a funcionar, da lo mismo. Pero hay otros sistemas de simulación donde en realidad la hora es mucho más, digamos, influye más, porque en realidad los datos y todo el sistema que está cargado y un histórico que puede venir de antes, ¿cierto? Como lectura, sí hace referencia específica a la hora del comportamiento. Entonces ahí sí obviamente importa que uno le indique la hora de verdad. Si no es así, pueden dejarlo en cero, ¿cierto? Y lo que van a ver el reloj obviamente es cuánto tiempo de simulación va corrido, nomás que a uno lo que también le interesa muchas veces solo eso. Pregunta si el display es análogo o digital, o es análogo literalmente el antiguo, ¿cierto? Con la cosita corriente, con el, ¿cómo se llama eso? El puntero. Prefiero yo siempre digital. Después le preguntar si en 22 o 24 horas. Yo prefiero que sean 24. Y de ahí, no sé, pues, tiene cosas que son más de formato, del número, del color de los números, del fondo, cosas por el estilo. Y también se puede usar un título para indicar arriba, por ejemplo, que es el reloj de simulación o alguna cosa, ¿ya? Tiene varias cosas que son mucho más de formato de la presentación del reloj que otra cosa, porque en sí el reloj este solamente replica el tiempo de simulación, ¿cierto? Que también aparece en el fondo dentro del, aquí mismo abajo en la barra. Entonces aquí, vamos a decir digital, en formato de 24 horas. Ese fondo azul yo lo encuentro horrible, no sé, es cosa de usted. Pero si le ponen aquí el background transparente, como el fondo es blanco, en el fondo yo voy a ir viendo los números, ¿cierto? Solamente. Así que eso también es lo que me interesa. Y de título, por ejemplo, si lo habilitamos, aquí nos podemos decir que sea reloj de simulación, nombramos de esa manera y listo. Y ahí no hay más parámetros que ingresar a lo que es el reloj. Si le dicen OK, fíjense, aquí cambia el mouse a una cruz, porque en ese momento lo que me tengo que hacer es seleccionar como la parte donde lo voy a dejar y del tamaño que lo voy a dejar. Aquí, ¿cierto? Lo que estoy moviendo en el fondo es ahí que me lo deje. Cuando lo suelto el mouse, ¿cierto? Aparece el reloj de simulación. Fíjense que si uno lo pincha, acá abajito dice TNOW, ¿ya? Eso es, por ejemplo, un nombre de variable que internamente utiliza Arena, ¿ya? Prácticamente todas las cosas que uno ve, todas las estadísticas, ¿cierto? Lo largo de las colas, las capacidades de los recursos, todas esas cosas en el fondo que en el sistema están en algún momento activas, Arena tiene una variable para eso, o sea, obviamente en algún lugar la registra y eso tiene un nombre. Y en este caso, por ejemplo, el tiempo de simulación, el reloj de simulación, es una variable que se llama TNOW, ¿ya? Y eso obviamente lo pueden ocupar para cualquier cálculo también, o sea, aquí no nos vamos a meter mucho en eso, pero Arena también permite en realidad hacer cálculos, de hecho, con, por ejemplo, con las variables para tomar decisiones en base a eso. Por lo tanto, el reloj es eso. Las variables, se lo adelanto un poco, ¿cierto? Ahora en realidad, mientras después podemos profundizar eso. Las variables son, aquí borré la otra, ¿no? Sí, se lo borré. Ya, aquí mismo, ¿cierto? Esta barrita, las variables son ese cuadrito azul donde aparece una X, ¿ya? Si ustedes lo pinchan, les aparece, digamos, este cuadro, ¿de acuerdo? Es parecido, digamos, al cuadro, ¿cierto? Del reloj. Tiene bastantes cosas que tienen que ver con el formato en el fondo del, digamos, ¿cómo se de la presentación, ¿cierto? Pero resulta que aquí obviamente lo que va a ir en el fondo, en este display, es el valor de alguna variable. El tema es cuál variable. Y aquí, si ustedes extienden, fíjense, vamos a esto para verlo más grande. Cuando extienden esto, expresión, o sea, expresión es lo que en el fondo es donde ustedes le indican, ¿cierto? ¿Qué número es el que quieren ver ahí? ¿De acuerdo? En este caso, ¿cierto? Aquí hay una serie de, digamos, como dice, expresiones que ofrece por defecto
que no son todas las que hay, de ningún caso, ¿cierto? Por ejemplo, fíjense que todas son number out o number in, o sea, cuántos elementos han entrado y salido de todos estos elementos. El abordaje, ¿cierto? Es el dispose, por eso tiene solamente number out. El control de seguridad, ¿cierto? Es un servidor, entonces pregunta number in y number out, ¿cierto? Y la diferencia entre los dos es si hay alguien adentro, lógicamente lo va a considerar así. El dispose 2, ¿te acuerdan que se lo creamos para usar el else del decide? Entradas, number out solamente tiene, facturación externa, number in, number out, y la facturación normal también tiene number in, number out. Eso es lo que ofrece siempre aquí por defecto. Estas variables en general a uno no les sirven de mucho, a menos que casualmente como que quieran hacer ahí efectivamente un cálculo precisamente sobre ese tipo de elementos. En realidad no son precisamente como las cosas que más ocupo. Y por eso, ¿cierto? Está el otro, el Bill Expression, ¿ya? Y ese si lo pinchan, ahí se pone la cosa más interesante. Ahí se abre esto, ¿ya? Esto lo vamos a agrandar. Fíjense. Y aquí empiezan a aparecer, digamos, hay hartas otras variables, o sea, digamos, cosas que yo podría representar y que el indicador me podría decir. Y fíjense que esto está por categorías, ¿ya? Y aquí si ustedes van abriendo, obviamente ahí con los más, van a ir viendo qué hay disponible en cada caso. Por ejemplo, arriba, ¿cierto? Advanced Transfer Variables son todas las variables que tienen que ver con las estaciones, ¿de acuerdo? Si abren por estación, ahí obviamente les va a mostrar otras alternativas. Ahí vamos a introducir en algunos de estos. Los que normalmente uno ocupa más, en realidad, son estos, que dice Basic Process Variables, ¿cierto? Son las variables de los procesos básicos y tiene variables para medir y mide constantemente. Porque digo, esto, arena, todo lo que aquí muestra, siempre lo está midiendo. O sea, no es que yo le tenga que pedir, lo mide y solamente aquí yo le puedo solicitar en el fondo que me lo muestre. Tiene variables sobre las entidades, o sea, sí, variables sobre las entidades, los procesos, las colas y los recursos, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cierto? Abramos alguno de estos para ir viendo, porque me pinché OK, para ir viendo qué, por ejemplo, me muestra de las distintas cosas. A ver, por ejemplo, de las colas. Fíjense, si pincho colas, me abre todas esas opciones. Voy a abrir esa parte nomás para leerlo mejor. Se fijan, por ejemplo, de la cola, ¿qué cosa yo podría ver así en un display? El número actual de clientes en la cola, el número promedio de clientes en la cola, el promedio del tiempo de espera, el promedio del costo de espera, ya porque eso también uno lo podría asociar a costos, ¿ok? Pero nosotros no lo hemos hecho y en realidad es como entrar a configurar como muchas otras cosas, así que ahí no, pues, por tiempo, digamos, no alcanzamos cómo hacer tantos detalles, pero también se podría hacer. También tiene que ver, obviamente, con atributos, con cálculos sobre los atributos también, ¿cierto? Y otro tipo de cosas. ¿Qué me interesa a mí, por ejemplo, para el sistema que nosotros estamos viendo? El número actual en la cola. Eso sí, por ejemplo, es interesante para nosotros. ¿Qué otro podemos ver? En los recursos, fíjense, tiene, alcanzaremos aquí a extenderlos todos. Por ejemplo, ese quizás es el más útil. Ya, vamos a agrandar ese para que lo vean mejor. Ahí se ve mejor. En los recursos, si lo abren, bueno, separa en este caso, ¿cierto? En términos de costos, estado y uso. En este caso, por ejemplo, el uso de algunos recursos a mí particularmente me interesa, ¿cierto? Para los análisis que tienen que hacer. Y fíjense que una de las cosas que uno puede ver en vivo es el número actual programado de cada recurso. ¿Por qué, digamos, eso es importante? Porque, ¿cierto? En realidad, dentro, ¿cierto? De la tarea, y de hecho de ahora en adelante vamos a ver ahí unos ejemplos,
donde uno puede cambiar en el fondo la cantidad de gente trabajando en un momento dado, ¿ya? Y para estar seguro que uno hizo ese cambio correctamente, uno puede tener un display, por ejemplo, arriba de un servidor que les muestre y les permita ver, ¿cierto?, cuánta gente efectivamente hay trabajando. Y entonces ahí pueden ir viendo si efectivamente la gente cambia en el momento, digamos, que corresponde, ¿cierto? Y cosas por el estilo, y es la cantidad de gente que corresponde, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas, ¿ya? ¿Qué más tiene? Bueno, el número promedio programado, número actual ocupado, ¿cierto? Quiere decir que, por ejemplo, si tienen más de un, digamos, un servidor, tienen capacidad, o sea, en este caso es un recurso, no se refiere a un servidor en realidad. Un recurso, digamos, no todos están ocupados, ¿cierto? O pues sí, todos están ocupados en el fondo, así les dice cuántos hay ocupados en ese momento. La utilización actual también tiene que ver, pero es como porcentaje. Y así, digamos, la utilización programada también obviamente ahí les indica, ¿cierto?, cuáles debería ser y cosas por el estilo. Aquí en general, por ejemplo, para el efecto de la tarea y lo que nosotros vamos a hacer, el número actual programado, el primero, sirve harto, porque ese, ¿cierto?, nos permite ir chequeando que efectivamente la cantidad que nosotros vayamos a programar en el fondo está correctamente, está funcionando como correctamente, ¿cierto? Va cambiando en el momento en que corresponde. ¿Y qué otro lo hemos mirado? Me parece que eso en términos de recursos. De los procesos, no sé si realmente los procesos hay algo que valga la pena. Y en entidades también, la mayoría de las cosas son cosas en el fondo que yo puedo, en las estadísticas finales, lo que me arrojan las estadísticas finales son como más que suficientes en el fondo. Pero sí, lo que son colas y recursos, digamos, hay cosas ahí que sí necesito en el fondo observar más la dinámica de cómo van ocurriendo. Y esto claramente, por ejemplo, para una cola, si yo pregunto el número actual en la cola, fíjense, dice acá abajo, no sé si se alcanzará, lo voy a extender aquí para que lo vean mejor, más grande. Cuando yo selecciono acá, ¿cierto? En este cuadro, algunas de las cosas, por ejemplo, seleccioné, pinché, ¿cierto?, el número actual en cola. Abajo, fíjese, me escribe la expresión, me dice NQ, esa es la expresión, o sea, esa es la forma, digamos, que Arena da la orden a este display para mostrar información. Y me dice acá, facturación externa.qk. Y acá arriba, fíjense, dice qk name, ¿ya? Aquí en esta parte, ¿cierto? Del tipo de expresión, en el fondo yo elijo qué es lo que la expresión, digamos, yo quiero que me muestre. Por ejemplo, el número actual en cola. Pero yo no le he dicho en qué cola, en realidad, ¿cierto? Entonces, esa parte, ¿cierto? En selección acá al lado. Aquí yo le digo a cuál cola, la externa o la interna. Y obviamente si hay más, aquí me mostraría una lista de todas las colas que en el fondo yo podría verle ese número actual de gente en la cola. Y esta expresión abajo va a cambiar de acuerdo a eso. Y yo obviamente después cuando hago OK, el display va a quedar con esa información. ¿Por qué aparece así? Porque en realidad yo aquí podría también, de hecho, escribir expresiones más largas. O sea, si quiero que sea una suma, una división, cualquier cosa en el fondo, ¿cierto? Yo podría acá abajo construir toda una expresión matemática y un cálculo para que el display muestre. No tiene por qué ser directamente nada de esto, solo eso, sino que puede ser perfectamente, ¿cierto? Una, una combinación de cosas, una operación matemática, ¿ya? En este caso nosotros vamos a ocupar prácticamente puros números directos, ¿ya? Pero se pueden, como les digo, también hacer operaciones ahí más complejas. Aquí, por ejemplo, nosotros, bueno, hagamos uno para la facturación externa, este mismo, facturación externa.qk, el número, ¿cierto?, actual en cola, y le decimos OK. El display, ¿cierto? Yo le puse en formato estos dos asteriscos, ¿cierto? En el fondo, pongámoslo con 3. Es para que muestre, por ejemplo, la cifra hasta, en este caso, 999, ¿ya?
Es como darle la capacidad del display en el fondo a, la, a lo que representa, a lo que muestra. Si uso título, por ejemplo, le puedo decir número, no, es demasiado tan, ¿no es cierto? Eh, sí, facturación externa en cola. Y al decir OK, aparece, ¿cierto? Ahí mi posibilidad de dibujar. Y fíjense, ya. Y cuando ahora, ¿cierto? Vayamos a hacerlo correr, en este indicador es donde vamos a ir viendo, ¿cierto? También el largo de la cola. El otro, ¿cierto? El de la facturación, lo podemos hacer igual. Al pinchar esto, ¿cierto? Esto lo abrimos, escribimos expresión en la cola, el número actual en cola, pero de la facturación, el otro. OK, igual en 3, ¿cierto? Facturación en cola interna, podemos ponerle a este. Y OK. Y acá abajo, ¿cierto? Lo podemos ir a colocar. Ya. Entonces tengo el externo, o sea, el interno, ¿cierto? Y el externo en el fondo. Fíjense ahora cuando corra y también en el reloj. Vamos a hacer más lento, ¿ya? Para que se note. Un poquito más rápido. Fíjense el tiempo de partida, ¿cierto? Fue una de las cosas que agregamos. Muestra segundos, ¿cierto? El de la izquierda, minutos al medio, horas al lado. Así que al momento, ¿cierto? Van como 30 minutos de simulación. Y aquí se fijan, le está mostrando la cantidad de gente en cola en la facturación externa y la gente en cola en la facturación interna. Fíjense que aquí, obviamente, este pasa a ser 1 cuando esto supera el 3, porque como hay 3 personas atendiendo, ¿cierto? Si hay 3 o menos, en el fondo, yo no hago cola, no hay gente esperando. Y solamente cuando pase ese número, en el fondo, yo ya aquí empiezo a ver, ¿cierto? El valor de la cola. Y aquí ya llevo 2 horas de simulación, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Se cachó más o menos cómo se agregan estos contadores en el fondo para hacer más visibles las cosas? Sí, profesor. ¿Sí? Ya. Sirven bastante en realidad, porque después yo, de hecho, o sea, ponerlos así como los puse no está ni siquiera mucho lo ideal. A veces uno se hace como cuadros aparte en otra sección. Yo junto en realidad todos los contadores y después cuando simulo prácticamente veo los puros contadores en realidad. Pues no me voy a ver en realidad el sistema en sí, digamos, esta otra parte donde están los cuadritos, porque a mí lo que me interesa es más el comportamiento de los números, pues, pero eso no lo voy a apreciar realmente en los cuadritos, sino que lo voy a ver en estos displays, pues, a través de los números. Entonces, es una forma, digamos, una mejor forma quizás de analizar el comportamiento del sistema. Vamos a acelerar un poco. Ahora, obviamente estos contadores son en vivo, o sea, eso es lo que en el momento, ¿cierto? En realidad se está viviendo. Ahora, ¿de qué, por ejemplo, puede servir en realidad, ¿cierto? En la tarea. Cuando yo empiezo, por ejemplo, a acelerar esto, en este caso, bueno, lo configuramos de modo que en realidad no colapsaba tanto, ¿cierto? Pero si lo tenemos en una condición de que efectivamente falla en un momento, ahí se puede apreciar, de cierta manera, mucho más fácil cómo la cola va creciendo. Yo puedo ver el número, ¿cierto? Mucho más directamente, ¿cierto? El cómo empieza a crecer y también estoy viendo el reloj al lado, entonces ahí, ¿cierto? Puedo en el fondo tomar decisiones también del uso de los recursos de mejor manera. Esto casi se va a acabar. Y cuando se llegue a las 24, bueno, de hecho pasa a las 0, porque en el fondo las 0 también son las 24. ¿Ven? Y ahí acabó. Eso, como digo, no cambia en nada. De hecho, los resultados ni ninguna cosa. Esto simplemente es un tema digamos, de muestra en vivo, digamos, mientras uno está simulando del comportamiento, digamos, de algunas variables particulares. Ya, vamos a guardarlo con esa versión.
Y ahora sí vamos a seguir con el ejemplo, digamos, que veníamos trabajando. No sé si a menos que haya alguna duda de esto antes de, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a volver al aeropuerto. Ahora, ¿cierto? Bueno, la versión inicial, ¿cierto? Que había mucho del aeropuerto en realidad era como ultra simple, ¿cierto? Consideraba que era un proceso directamente secuencial, sin mucha gracia, ¿cierto? Dos etapas nomás, y todos los pasajeros pasaban por ahí. Después, ¿cierto? En esta segunda versión hicimos que la gente, digamos, por lo menos seguía tres vías distintas, ¿cierto? Que habían dos facturaciones y había una, digamos, de esas facturaciones, una era una línea directa a control de seguridad y otras dos, ¿cierto? Eran facturaciones en sí, ¿cierto? Una externa y una interna, con distintos tiempos de proceso, distinta capacidad de atención, pero la tasa de llegada de clientes seguía siendo pareja durante todo el día y también la capacidad que yo les definía, obviamente a los servidores, también era pareja. Eso en realidad es como bien poco realista en general, ¿cierto? Porque normalmente en todos estos sistemas, ¿cierto? Siempre hay una variación que va dependiendo, ¿cierto? Del día, del momento del día. La gente también, ¿cierto? No trabaja, en ningún caso, ¿cierto? Están trabajando también la misma cantidad de personas todo el día, porque también depende, a su vez, de la programación, ¿cierto? Que yo tengo de vuelos también. Entonces, todas esas cosas varían, o sea, la cantidad de gente trabajando varía, ¿cierto? Los pasajeros, cómo van arribando, ¿cierto? De los distintos horarios. Y el primer cambio que vamos a hacer es que, ¿qué pasa si los pasajeros no llegan de manera homogénea durante el día? Eso es primero, la primera cosa que vamos a cambiar. Y en ese sentido, ¿cierto? Aquí hay una diferencia, digamos, un poco teórica, pero que en realidad, o sea, es importante mencionárselas, pero digamos no es en la práctica, digamos, no cambia mucho lo que estamos haciendo, ¿cierto? Solamente hay que recordarse este detalle porque la forma en que uno introduce los parámetros es distinta, ¿cierto? Hasta el momento nosotros habíamos estado ocupando, ¿cierto? La distribución exponencial, ¿ya? Y la distribución exponencial, ¿cierto? Si se acuerdan, el parámetro que tiene era de cada cuánto llegaba, o sea, claro, cada cuánto tiempo llegaba un cliente, o en este caso un pasajero, ¿cierto? Era el tiempo que pasaba entre un pasajero y otro para que llegara. Y también la exponencial, ¿cierto? Se usaba porque, digamos, lo que permitía era la representación aleatoria, ¿cierto? De esa llegada, en el fondo. Que en este caso, ¿cierto? Cuando yo quiero introducir cambios en la tasa de llegada, o bien después vamos a ver ciertos cambios en las capacidades de los recursos, por ejemplo, esas cosas las tengo que hacer con unas tablas, pero en el caso de las llegadas, ¿cierto? Yo no, lo que estas tablas permiten hacer no funciona en base a la distribución exponencial, sino que funciona en base a lo que se llama la distribución de Poisson, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado hablar de la distribución de Poisson, ¿alguien por ahí? ¿Le salió en algún curso de estadística? No, profe. ¿No? Ya. En realidad la de Poisson es como prima hermana en el fondo de la distribución exponencial, si tienen mucho que ver una con otra, o son prácticamente lo mismo, pero vistas desde diferente manera, ¿de acuerdo? Em, la distribución, ¿cierto?, de Poisson la replica en realidad el mismo que ese comportamiento del exponencial, ¿ya? Igual obviamente sirve, por ejemplo, para modelar llegadas de clientes, pero el parámetro que tiene es referido a un tiempo, ¿ya? Por ejemplo, como decía, la exponencial, el parámetro es cada cuánto va a llegar un cliente. Y la de Poisson lo que me dice es cuántos clientes llegan en un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, si en la exponencial le decimos que, ¿cierto? Así la habíamos parametrizado, que llegaba un cliente, ¿cierto? Cada minuto. Esa era la forma, ¿cierto? Que estaba parametrizado. Y eso implica, ¿cierto? Que llegan, por ejemplo, 60 clientes por hora, ¿ya?
Entonces nosotros ese mismo comportamiento de un cliente cada minuto lo podemos también, ¿cierto? Representar con una Poisson donde les decimos que llegan 60 clientes en una hora y lo genera, digamos, de la misma manera, obviamente, los clientes en el fondo, el comportamiento que se replica es básicamente el mismo, ¿ya? Esa es un poco la diferencia, digamos, entre, entre una distribución y otra, como solamente el parámetro en el fondo, ¿cierto? Que que cambia, ¿cierto? Y que tengo que pensarlo o con un margen de tiempo, en relación a un margen de tiempo, una cantidad de tiempo, o bien por el otro lado, ¿cierto? Como el tiempo entre llegadas de clientes. Y esto en el fondo es lo que vamos a simular. Este es el tipo de, digamos, tablas que debemos construir, ¿de acuerdo? La tabla en realidad tiene como dos parámetros, hay como dos grupos de cosas que yo tengo que definir en estas tablas. Acuérdense que lo que vamos a modelar es la tasa, ¿cierto?, de llegada, y en este caso, ¿cierto?, cambia la tasa de llegada. Entonces necesito, por una parte, saber cuántos pasajeros llegan, cuál es esa tasa, ¿cierto? Y con respecto a qué periodo de tiempo, ese es el tema, ¿cierto?, para que sea efectivamente una Poisson. El periodo de tiempo, en este caso, por ejemplo, nosotros lo vamos a considerar por horas y por lo tanto, ¿cierto? Va a ser la cantidad de pasajeros que le determinemos como tasa de llegada, va a ser por cada hora, obviamente. Por ejemplo, aquí la primera fila, ¿cierto? Nos dicen 50 pasajeros por hora. Y ese comportamiento de 50 pasajeros por hora va a durar 5 horas, ¿de acuerdo? Pero, o sea, en total, en el fondo, bueno, yo voy a llegar aproximadamente en todo ese tiempo, ¿cierto? Van a haber llegado unos 250 pasajeros en total, porque en cada hora están llegando 50, ¿de acuerdo? Eso es importante ahí recordarse ese detalle, porque no es que lleguen 50 en las 5 horas, sino que son 50 por cada hora durante 5 horas. De esa manera es como lo interpreta el software también. Entonces, la tabla, ¿cierto?, que vamos a considerar es esta. Si suman por el lado de las duraciones de los periodos, ¿cierto?, van a ver que aquí hay 24 horas en total, ¿ya? Como vamos a simular 24 horas, en el fondo de esa manera, ¿cierto? Estamos ahí cubriendo efectivamente toda digamos, como decir, todo el día, ¿cierto? Que yo estoy simulando. ¿Cuál es? Quizás hay un detalle que es importante considerar. ¿Qué pasaría si es que ustedes se equivocan, ¿cierto? Y, por ejemplo, no cubren las 24 horas o bien cubren más tiempo de las 24 horas, ¿ya? Si cubre más tiempo, en realidad lo que va a pasar es que el software, ¿cierto?, va a funcionar dentro del tiempo que efectivamente simularon. Por ejemplo, si se equivocaron aquí al poner horas y hicieron una simulación para 26 horas y no 24, cuando en realidad el software va a ocupar las 24 primeras horas de su tabla y las dos últimas que hayan programado en esta tabla las va a dejar fuera, ¿ya? No les avisa nada, o sea, no se da, no les va a marcar error ni ninguna cosa. El software no tiene por qué saber que ustedes, digamos, están cometiendo un error en el fondo. Ya, simplemente va a usar la parte de la tabla que le sirve en el fondo. Y al revés, si tienen menos horas que lo que están simulando, cuando se le acaba la tabla, me parece cierto que esto, hasta donde recuerdo, en la arena, cierto, vuelve al principio, la vuelve a replicar, la empieza a repetir de nuevo. Y las dos cosas, cierto, obviamente que no ocupe, que digamos que le falten horas o que le sobren horas, en cualquiera de los dos casos, en realidad ninguna de las dos cosas es buena, porque en el fondo, cierto, no están realmente cubriendo ustedes el comportamiento que efectivamente querían. Así que en eso, ¿cierto? Hay que tener cuidado que efectivamente las tablas cubran todo el tiempo que corresponde. Y aquí lo otro, ¿cierto? Es lo que son, digamos, en el fondo las tasas de llegada. Se fijan, nosotros en el caso anterior estábamos, ¿cierto?, pensando y usando, ¿cierto?, que era un cliente por hora, entonces en el fondo la tasa era como 60 clientes por hora,
O sea, un cliente cada minuto, ¿cierto? Eran 60 clientes por hora en el fondo. Aquí, ¿cierto? En realidad va a ser más. Se fijan, hay 50 al principio, por 5 horas van a estar llegando 50 clientes a la hora. Después por 2 horas, ¿cierto? Van a estar llegando 80 clientes por hora. Después viene como la primera hora peak. Se fijan que en 3 horas, ¿cierto? Empiezan a llegar 120 clientes. O sea, durante cada una de esas 3 horas llegan 120 clientes. Después baja un poco, ¿cierto? Por 3 horas voy a tener 80 clientes solamente llegando. Y después vuelve a haber ahí un pic bastante fuerte, ¿cierto? De 5 horas, donde voy a estar, ¿cierto? Llegando 120 clientes en cada hora. Y después ya como que empieza a soltarse. 80 clientes por hora por 2 horas y después 50 clientes por hora por 4 horas. Y obviamente si aquí yo simulara más de un día o 24 o 48 horas, por ejemplo, ahí es donde, ¿cierto? Se replica, donde vuelve arriba, ¿cierto? Y en este caso estaría bien, porque, ¿cierto? En el fondo, arriba son como las 12 de la noche, entonces en el fondo sí pasa de nuevo a donde corresponde arriba. ¿Se entiende un poco el cómo tengo que ordenar los datos? Sí, ¿no? Sí, profe, una duda. Dime. Eh, no sé, quizá va para allá, pero ese periodo de hora es lineal o está dentro de otro periodo. ¿Cómo? No te entiendo. Por ejemplo, que los 50 llegan de 1 a 5 y ¿Ya? después de 6 a 8 llegan los 80, así, o es todo dentro de un solo periodo. Ah, no, eso sí, claro, o sea, en realidad, ¿cierto? Por eso te digo, primero, cuando empiece a simular, las primeras 5 horas que esté simulando va a usar la tasa de 50 por hora. Después, cuando en este caso llegue a las 5 de la mañana, por ejemplo, de 5 a 7 de la mañana, va a ser 80 por hora. Después, ¿cierto? De las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, ¿cierto? Las 3 horas siguientes va a ser usar los 120. Eso es lo que va a ir haciendo. ¿Esa era tu duda? Sí, porque lo estaba Sí, asociando al tiro a la pregunta del trabajo, a la pregunta que atendí hasta la No, 1 de la tarde. claro, no, en este caso es así, o sea, en el fondo es por horas consecutivas, digamos, o sea. Y de hecho aquí también, o sea, si ustedes ponen, por ejemplo, cantidad de pasajeros por hora cero, no les crea, po. También permite eso. También les dejan no crear pasajeros y sigue funcionando en el fondo el sistema, pero no lo, digamos, no les crea, si les va a hacer caso en lo que ustedes les digan nomás. ¿Ya? Ya, Ok. Entonces, ahora, ¿dónde se van a hacer estas tablitas? Vamos a pinchar acá la tabla para estarla viendo y vamos al modelo. A ver qué. Yo cambiaría, si en el modelo volvería un poco atrás, acuérdense que esto lo modificamos, que eso originalmente era un 20, que esto era un 50. Mejor volvamos al design como era originalmente. La facturación, en su momento, ¿cierto? Nosotros partimos con 2 personas, no funcionó, lo pusimos 3 y de ahí lo arreglamos. Pero en el fondo ahora lo que vamos a hacer va a cambiar mucho el sistema. Dejémoslo en 3, ¿ya? Pero obviamente eso va a tener ahí su respectivo problema que ya tendremos que arreglar. Lo dejamos en esas condiciones y ahora, ¿dónde se ve, digamos, el tema de los arribos en particular? Hay dos partes, digamos, donde tenemos que ir a hacer cambios. Una va a ser en sí en el create, en la entrada, ¿cierto? Porque ahí es donde yo tengo que indicarle que ahora esto se va a registrar, ¿cierto? Digamos, o sea, la tasa de arribo, digamos, va a obedecer a un programa y no va a obedecer, ¿cierto? A una distribución que solamente yo indico aquí. Y la otra parte donde hago el cambio, ¿cierto? Es acá al lado, ¿cierto? En procesos básicos, dentro de todas las opciones, está esta, el schedule, ¿de acuerdo? Y ahí es donde yo voy a indicar el programa. Hay dos formas, digamos, de hacer esto. Una, que primero vayamos a hacer el programa directamente aquí, lo escribimos completo, y después nos vamos al create a indicarle qué programa es.
O al revés, en el create hacemos el cambio de inmediato. Ahí nosotros le damos nombre al programa para que lo cree aquí, ¿cierto? Dentro de esta sección. Y después vamos a terminar de crear la tabla. En cualquiera de los dos sentidos funciona igual, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si partimos con el create, doble clic, ¿cierto? La parte de al medio, ¿cierto? Nosotros sabemos que ahí es donde se escriben, ¿cierto? Los parámetros que tienen que ver con el tiempo. Y si ustedes abren esto, ¿cierto? La segunda opción es Schedule, ¿de acuerdo? Y seleccionan esa, al lado les pregunta cuál es el nombre del programa que van a ocupar. Y por defecto, ¿cierto? Aquí siempre, ¿cierto? Viene esto en primer lugar, o sea, los números consecutivos, lo típico que hace, Schedule 1. Esto si lo pinchan, lo pueden cambiar. Al momento que esto lo cambien, ¿cierto? Les va a crear acá donde están todos los programas, les va a crear obviamente lo que ustedes están nombrando aquí. Le podemos llamar tasa de arribo, por ejemplo. Tasa de arribo. ¿Ya? ¿Arribo es con B largo o B corta? Tengo esa duda siempre. ¿Ya? Me corta, bro. ¿B corta? Ya. Tasa de arribo. ¿Seguro? Ya. Sabes que se me confunde porque es que hay idiomas donde se escribe con otra. Ya. B larga, profe, disculpe. Sí, sí, por eso me sonaba. Sí, también estaba lo mismo. Sí, B larga. Es que en italiano se escribe con B corta, por eso a mí siempre me surge la duda. Después me quedó ahí un coágulo en la neurona y nunca me acuerdo en qué idioma es cada una. Ya, Es que arribar es con B corta. ya. Sí, sí, pero arriba, sí, como te digo, sí, es con B larga. Ya. Uno escribe aquí el nombre del programa. Y aquí, digamos, en lo que es el create, no hay nada más que hacer. Es solamente eso aquí, indicarle que es por programa y que ese programa se va a llamar tasa de arribo. Ninguna otra cosa necesito. Digo, ok, y ya de esto no lo voy a tener que volver a modificar en nada. Acá al lado, ¿cierto? En procesos básicos, cuando voy a pinchar en los programas, en Schedule, ¿cierto? Si se fijan, voy a agrandar esto para que se vea mejor. Agrandamos esta parte de aquí nomás, ¿cierto? Ahí aparece tasa de arribo, ¿cierto? Después me pregunta el tipo. ¿Por qué me pregunta el tipo? Porque también hay programas que son de capacidad, que son los otros que vamos a ocupar después, ¿cierto? Aquí los programas pueden ser de capacidad o de arribo. Los de arribo se ocupan lógicamente para los creates. Los de capacidad, ustedes después los van a ocupar en los recursos, ¿ya? A un recurso le pueden asignar un programa de este tipo. Digamos, ya lo dejamos en arribo, porque obviamente aquí reconoce que es de arribo porque yo lo creé, ¿cierto? Desde un create, entonces sabe que me refiero a eso. Después dice unidades de tiempo. Esto es importante aquí ya, ¿ok? ¿Por qué? Fíjense en las otras opciones que hay. Si extienden esto, está en segundos, minutos, cuartos de horas, medias horas, horas y días, ¿ya? ¿Por qué tiene esas opciones de tiempo? Porque en el fondo, ¿cierto? Las unidades de hora en realidad se refieren a lo que representa cada fila en la tabla que voy a hacer, ¿de acuerdo? No tiene que ver con el sistema, ninguna cosa más allá que indicar eso, puntualmente eso. Cada fila en la tabla que yo voy a ingresar ahora, ¿cuánto tiempo representa? La tabla que nosotros tenemos es por horas, ¿ya? Entonces, obviamente ahí en la tabla yo le voy a decir cuál es la tasa de llegada, ¿cierto? Y cuántas horas dura. Entonces, por eso, ¿cierto? Considera horas. Si aquí yo, por ejemplo, me equivoco y le digo minutos y le ingreso a esta misma tabla que estamos haciendo acá, ok, va a ser llegar 50 pasajeros, pero en 5 minutos. ¿Sí? O sea, por 5 minutos y por cada minuto va a ser llegar en el fondo 50 pasajeros, ¿ya? Eso es lo que replica, esa es la unidad, digamos, lo que dice. Así que hay que tener cuidado con eso. Y en este caso también tiene la ventaja de que en el fondo, ¿cierto? Eso también les permite ser súper finos a la hora de hacer cambios, por ejemplo, de programación.
En la tarea, ¿cierto? En realidad, para que no se complicara la vida más de la cuenta, los cambios se van a pensar por una hora, pero cierto, si ustedes quisieran hacer algo como mucho más fino, ¿cierto? Y hacer cambios, por ejemplo, cada 15 minutos, o de hecho, lo más fino que se puede hacer es minuto por minuto, ¿ya? Aquí le ponen por minutos, pero claro, después, ¿cierto? La tabla tiene que corresponder a eso. Y ahí tienen que hacer los ajustes de los parámetros que correspondan para que efectivamente funcione en base a la unidad de medida que ustedes aquí están indicando. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar en horas. Y acá al final, ¿cierto? Donde dice duraciones, digamos al principio, cuando uno, ¿cierto? Recién crea esta tabla, dice 0 filas, ¿cierto? 0 rows, porque en el fondo yo tengo que agregarle las distintas filas, ¿cierto? Que es la tabla en el fondo que yo tenía en el otro lado. Entonces ahora vamos a ir a hacer eso. Esta arriba es del tipo arriba, en horas, la tabla va a estar en hora, cada fila, ¿cierto? Se va a referir a horas. Y aquí, ¿cierto? En duraciones, yo pincho y fíjense que abre esta ventanita, que está en blanco, ¿de acuerdo? Si leen ahí, ¿cierto? Dice doble clic para añadir una nueva fila, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hay que hacer. Nosotros, bueno, pueden hacerlo, ir agregando una fila, poner los datos, o bien hacer todas las filas y después llenar los datos. Necesitamos, ¿cierto? Nosotros, en este caso, 7 filas, ¿cierto? Esa es la tabla que tenemos, es de 7 filas, y lo podemos ir haciendo aquí. Y ahí tenemos las 7 filas que vamos a necesitar. Lo crea con 2 columnas. La primera, valor, y la segunda, duración. El valor se refiere a la tasa de llegada de clientes. En este caso, ¿cierto? Nuestra tabla, por ejemplo, primero es 50. Oh, perdón. Eso es 50. Y duración, 5 horas. Y esto sabe que la duración está en hora porque eso, digamos, es la unidad que está afuera. Después tengo 80 por 2 y 20 por 3. Pues baja 80 de nuevo, no me acuerdo por cuánto tiempo, por 3 horas y después 120 por 5. Y finalmente baja de nuevo 80, creo, y a 50 por 2 y 4. Ahí está. Ahí, ¿cierto? Tengo, digamos, ingresada la tabla. Pues agrandamos esto. ¿Dónde está el mouse? Ahí. Esta parte completa mejor para agrandar. ¿Cierto? Es la misma tabla que teníamos. El valor, cuánto es la tasa de llegada, ¿cierto? Por hora y cuántas horas dura esa tasa de llegada. ¿Dudas? Sí, profesor. Dime. A ver si lo entendí bien. O sea, si por ejemplo la fila 7 no estuviera, ¿verdad? Pero el sistema funciona hasta 24 horas. Ajá. El sistema sigue corriendo hasta pasar todas las entidades, ¿verdad? Hasta completar las 24 horas. No, pero la tabla, el uso de la tabla, cuando se le acaba las horas, por ejemplo, en este caso tenía una tabla de 20 horas, lo que hace es volver al principio y te hubiese replicado la tasa de llegada de la fila 1 por 4 horas más, para completar las 24 de la simulación. Eso es lo que hace. Ok. Entonces, por eso hay que tener ahí cuidado en el fondo. Por eso tú lo preguntas quizás por el hecho de, por ejemplo, para evitar que llegue gente en la tarea. Sí, claro. No, ahí lo otro que le decía, porque en ese caso le pueden poner aquí en el valor 0 y le ponen la sexta hora. O sea, por ejemplo, tanto por 5 horas y 0 por 1 hora. Y lo hace, pues no les llega gente en esa hora. Ah, ok. Si pueden también ponerle 0 y de esa manera controlan que no entre gente.
Listo, profesor, gracias. Profe, Dime. pero en esa hora que nosotros le vamos a poner 0, Ujú. igual, igual va a estar atendiendo a los que quedaron adentro. No, Esa es la claro, idea, ¿o porque no? ya, sí, sí, pues sí, por esto tiene que ver con cuándo los crea, pero una vez creado ya no hay forma de eliminarlo, o sea, el cliente ya está adentro dando vuelta. Ya, profe. No, sí, es solamente todo el momento de creación. Es lo único, digamos, se controla. Y bueno, y ahí tenemos, ¿cierto? La distinta, la programada en el fondo, la llegada. Para después, cuando veamos los programas, ¿cierto? Que en el fondo es, o sea, para capacidades, es bastante similar. O sea, yo le digo también, digamos, cuánta gente tengo por cuánto tiempo, en el fondo. Y después, ¿cierto? Cuando en el recurso, yo le digo que no se guíe por capacidad fija, que es lo que saldría, ¿cierto? Por defecto, sino que se guíe por un programa. En este caso, vamos a decirle. Después, ¿cierto? Aquí cerramos. Ahora fíjense que esto dice 7 filas, ¿de acuerdo? Y el, el resto, digamos, obviamente ya no hay nada más que hacer, ¿ya? Aquí el comportamiento solamente hay que hacer esas dos cosas. En el create, darle, ¿cierto? Decirle que va a ser por un programa, ¿de acuerdo? Y después, ¿cierto? Acá hacerle, digamos, introducirle el programa, ¿cierto? Que corresponde. Y ahora podemos hacerlo correr, ¿cierto? ¿Qué más podríamos estar pensando si nos sirve alguna variable adicional como para ver? Pero ya con los largos de las colas. Ah, sí, podríamos hacer algo. Ah, no, pero igual no sirve porque aquí tenemos gente fija. Ya, después lo vamos a hacer. Eso de ver cuánta gente hay, por ejemplo, atendiendo en los servidores, en este caso, ¿cierto? No nos sirve porque es fija, ¿cierto? No cambia. Ya, vamos a animar. Guardamos. Ah, pero voy a guardar una nueva versión. Hoy día, ¿cuánto estamos? A 6, ¿cierto? No, 7. Ah, hoy el mouse me está haciendo la vida imposible. Esto es 07 del 07 del... Ah, 07 del 07. Ya, corramos. Está un poco más lento, ¿cierto? Para que se aprecie quizás mejor los cambios. Acuérdense, hasta las 5 de la mañana, ¿cierto? Nosotros vamos a tener una tasa de llegada, ¿cierto? ¿Cuánto eran? 50 clientes por hora, ¿ya? Y eso, ¿cierto? Fíjense, por ejemplo, la cola, ¿cierto? De interna, tiene una cola entre 7, 8, por ahí, ¿cierto? De, de largo. Pero en general, ¿cierto? El sistema tiene como en ese sentido un comportamiento más o menos estable. Vamos a tratar de acelerar un poquito, pero no mucho, no tanto. Uy, qué Dios Profesor, santo. pero ¿por qué sigue creando si se supone que hasta las 5 Ah, verdad, perdón. Es 50 por hora. No, son 50 por hora, hasta las 5. Son 50 por hora. Y también obviamente es aleatorio, entonces obviamente no necesariamente va a ser exacto. Fíjense, ahí llegó a las 5 y en realidad hizo 220, por eso es aleatorio. Y ahora se fijan que ya empezó a como verse más gente, ¿cierto? Como que están apareciendo más figuritas, más pasan más rápido. Y es porque hasta las 7 voy a estar con 80 por hora. En sí, ¿cierto? El sistema estaba más o menos vacío cuando ocurrió, así que en ese sentido tampoco se ve ligeramente más congestionada la facturación, ¿cierto? Pero no es mucho más. Ya a las 7 empieza, ¿cierto? Los 120 por hora. Y ahí, ¿cierto? Sí empiezan a ver ese número
de la facturación interna, ¿cierto? Que ya está como en 30 la cola, ¿cierto? Y eso solamente se produjo con 80 por hora. Ya, ahora están llegando 120 por hora aprox. ¿Y se fijan cómo inmediatamente la cola está creciendo? Empezó a acumular gente. Y sigue creciendo. Llevamos una hora recién, ¿cierto? De la hora peak de los 120. Y ya tenemos acumuladas ahí, ¿cierto? Casi 70 personas. 80. En hora y media. A las 10 de la mañana recuerden que vuelve a bajar 80. Pero antes de eso, ¿cierto? Está claro que la tendencia en este caso, ¿cierto? Es a seguir acumulando en el fondo cliente. No está teniendo la capacidad de facturación, ¿cierto? De atender gente, porque sigue acumulando. Esto está casi al límite de llegar, ¿cierto? Al límite de entidades del sistema. Ahora va a soltar un pelito. No, llegó antes al error, ¿viste? 150 entidades excedidas. ¿Por qué? Porque, claro, funcionó bien dentro de todo, ¿cierto? Hasta que empezaron a producirse, ¿cierto? Esa tasa de llegada de 120 por horas, pero la capacidad que tengo en facturación no es suficiente para ese comportamiento. Así que, bueno, probemos de nuevo, ¿cierto? Hagamos correr este modelo, ¿cierto? Pero con, no sé, una persona más en facturación para ver, ¿cierto?, cómo se comporta. Vamos a recursos. No. Ah, aquí se lo cerré. En barra. Ahí sí. En recursos, el programa ya está ingresado, sí. Recursos, ¿cierto? Vamos a darle 4 de capacidad a los operarios, a este. Y vamos a ver de nuevo cómo se porta. Ah, vamos a andar relativamente rápido hasta como, no sé, por lo menos las 8 de la mañana para... porque hay ciertas donde me interesa en realidad ver con más detalle. Antes de eso sabemos que no va a pasar mucho. Aquí ya empezó, ¿cierto? Ahora empezó el horario peak. Ya. Llevo, ¿cierto? Hora y media ahí en mi horario peak. Se fijan que ya la cola no es tan grande, ¿cierto? Porque la otra a esta altura ya iba como en 100. Se va a acabar, de hecho, en esta altura ya había fallado. Y fíjense que la cola llegó a 70. En la otra, ¿cierto? Habíamos tenido la cola como en 110 personas. Ahora bajamos la tasa de llegada, ¿de acuerdo? Y fíjense que la cola se mantiene. Y ahora creo que empieza, ¿cierto? La nueva parte, la nueva etapa, ¿cierto? De 120 por hora. ¿Se fijan el comportamiento cómo cambia? Esto también bien pronto va a volver a fallar porque lógicamente si se está acumulando gente de esa manera es porque no es suficiente. Con 4 personas tampoco. Ya. Ups, se fijaron que cuando pasamos de 120, ¿cierto?, a 80, ¿qué pasó con el largo de la cola? ¿Se fijaron en ese detalle? ¿Qué es lo que hacía? ¿Alguien se fijó en cómo se comportaba? ¿No? Como que comenzaba a acumular más gente, ¿o no? No, porque en realidad, digamos, cuando la tasa era de 120 por hora,
en realidad, ¿cierto? El indicador de la cola iba creciendo, fue creciendo, creciendo, creciendo. Cuando llegó a las 10 de la mañana, en ese momento, el, digamos, habían alrededor de 80, 90 personas en cola. Creo que 80. Y durante ese tiempo, digamos, la gente, digamos que, o largo de la cola, en realidad se mantuvo. Cuando estuvieron llegando 80 por hora, en realidad el largo de la cola se mantuvo. No disminuyó, pero antes de eso, ¿cierto? Había estado creciendo. Cuando volvió a la tasa, ¿cierto? De 120 por hora, volvió a crecer, pues ahí se le volvió a aumentar gente. Entonces, cuatro operarios, claro, parecen que por lo menos para una tasa como de 80 por hora es capaz de mantener el largo de la cola, pero no reducirlo. Y en ese sentido, ¿cierto? Ahí hay que tener ojo porque obviamente no me sirve que ese comportamiento. O sea, aquí yo eh, necesito hacer fluir realmente a la gente. Entonces, todavía obviamente esto no es suficiente. Probemos con 5 cómo se comporta. De nuevo, vamos a ver. Vamos a andar rápido en general, por lo menos hasta, no sé, las 10 de la mañana o quizá un poco antes, a las 8 podemos hacerlo un pelito más lento. Ya empezó, ¿cierto? El horario pico. Fíjense, por mucho que tengamos 5 personas, la cola sigue creciendo. Pero la vez anterior, ¿cierto? Que nosotros habíamos ejecutado esto, la cola era más grande, ¿sí? Eso sí es una diferencia, o sea, se hace cola, pero es menos cola que la anterior. Vamos a ver si es suficiente, ¿cierto? Para afrontar todo el pic de la tarde, porque ya con 4 era capaz de enfrentar el pic de, digamos, de la mañana, pero no, ¿cierto? El de la tarde. Ahí es donde generaba los problemas. Todavía, ¿cierto? No termina ese pic de la mañana. O al acumulado, casi 60 personas. Y ahora sí, fíjense, terminó el pic de la mañana y fíjense en el contador. Ahora está bajando. Con 4 operarios esto no bajaba. Así que sí se está deshaciendo un poco de la gente que estaba en cola. Y cuando llegue, ¿cierto? Esto creo que dura 3 horas. Así que a la 1 de la tarde empezaba, ¿cierto? El otro pic. Y ahí probablemente no va a comenzar a crecer. Sigue bajando, ¿cierto? Y aquí en cualquier momento, o sea, cuando llegue obviamente a las 13 va a empezar a subir. Ahí ahora, sí, de inmediato esto empezó de nuevo a subir. Y esto sí va a durar un poco más porque, ¿cierto? Era aquí 5 horas de pic. Vamos a ver, ¿cierto? Si es que no es, o sea, si es que no tiene algún problema antes, digamos, que no llega al límite de entidades. Lleva 1 hora y ha aumentado un poco.
hora y media. Todavía, ¿cierto? Se mantiene relativamente en 60. No ha sido tan grosero en el fondo, ¿cierto? El aumento. Ahora sí, claro, sube un poco más. Llevamos 2 horas de ese pic de la tarde, 5 horas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Llega a las 150 entidades o no antes de fallar? Eso va a pasar a las 6 de la tarde, va a soltar obviamente la tasa de llegada. ¿Qué dicen ustedes? Unas décimas, profe, apostemos, apostemos. Está cerca, ¿cierto? Por lo menos se ve que anda bastante cerca del problema. Va a llegar esa pobre gente, ya va a estar estresada a esa hora. De hecho, eso también les quería mostrar, pues cuando ya pasen todos, vamos a ir a ver el tiempo, ¿cierto? Que el sistema da, pues se van a dar cuenta que en realidad una cosa es que la gente pase y otra cosa obviamente es que sean bien atendidos, pues y eso está bastante más lejos en el fondo todavía. Eso no tiene por qué, o sea, una cosa no equivale a la otra en ningún caso. 1 hora más y está cerca de 100, ¿ya? También se pueden hacer horarios para la gente que atiende o no. Sí, sí, de hecho la próxima versión del problema considera eso, porque claro, en este caso la idea es en parte un poco seguir, ¿cierto?, el horario de tasa de llegada, pero no es tampoco tan literalmente seguir exactamente digamos, el horario de llegada. ¿Por qué? Porque ahí, digamos, en el otro ejemplo también cuando veamos, eh, no, digamos, nos sirve de mucho que tú, por ejemplo, el horario peak, ¿cierto? Por ejemplo, empezaba a la 1 de la tarde. Nos sirve mucho que tú a la misma 1 de la tarde pongas gente, ¿ya? ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿cierto? Normalmente uno tiene ya gente en cola y normalmente los sistemas se comportan mejor cuando tú lo vacías un poco antes, o sea, haces que la gente, digamos, aumenten la capacidad antes, digamos, para que vacíe un poco la cola, para que al momento, ¿cierto?, que efectivamente llega más gente, ¿cierto?, el sistema tenga, digamos, una mejor capacidad. Ya pasó el horario peak, así que ya no fue nada. Y esto obviamente y el reloj de la cola va a ir bajando. Ya estamos al otro lado ya. Sí, sí, ya no colapsó, pues si tenía que colapsar era en el horario punta. Anduvo cerca, sí. Llegó como a 120 más o menos. Sí, sí, estuvo muy, muy cerca. Yo no volvería a hacer escala en ese aeropuerto. Mucho tiempo de espera. De hecho, o sea, ahora tenemos que ver la estadística, pues y ahí vamos a ver que la estadística, ¿viste? Ahora es cero gente en cola, en general los que están llegando a última hora, que son de nuevo 50 por hora, ¿cierto? Con 5 personas atendiendo la facturación mal de facturación externa, ¿cierto? Es más que suficiente en este caso. Ya, veamos los resultados. Aquí en realidad hay algunos resultados puntuales que son los interesantes. Salieron 1880 personas, pero aquí en las entidades, tiempo total, hubo gente que se demoró 161 minutos, ¿cierto? Eso es 2 horas 40 en atravesar el sistema. Demasiado. En promedio, las personas se demoraron 44 minutos. O sea, igual es harto, ¿cierto? No sirve mucho de esa forma. Tiempo de espera máximo de un pasajero, 147 minutos. En las colas, por ejemplo, veamos. Obviamente la interna era nosotros la que cargamos realmente donde estábamos haciendo el análisis. En promedio, esperamos, imagínate, 67 minutos. Aquí en espera 1 hora en la cola. Eso es terrible. Hasta 147 minutos en esa cola. Y gente esperando 46 en promedio.
digamos, en la cola, digamos, interna y llegaron a haber 118 personas, ¿de acuerdo? Así que, bueno, y tiempo de utilización, fíjense que los operarios internos están en un 90% ocupados, o sea, si uno viera eso, por lo menos desde esa perspectiva diría, ok, no sé, como que la gente está bien empleada, ¿ya? Y no más que eso. Pero resulta que, porque no sé, porque está un 10% del tiempo desocupada. Pero vemos que a pesar de eso, ¿cierto? En realidad el comportamiento del sistema para efectos de los pasajeros en realidad es bien malito, ¿por cierto? No lo esperan demasiado. Así que todavía, en el fondo, las 5 personas que tenemos atendiendo, ¿cierto? Siguen siendo pocas para que esto efectivamente fluya. Ya, hagamos una prueba más. ¿Cuánto le pondrían ustedes para ver, ¿cierto? Si tienen en el fondo un buen flujo del sistema. Este lo vamos a correr rápido, ¿cierto? En realidad lo vamos a llevar para que Pero no lo... lo puede distribuir. Sí, pero es que esa es la próxima versión, pues, pero digamos Ah, con ya. capacidad fija, ¿cuánto ustedes más o menos pensarían que podría ser un buen número? Unos 8. ¿Ya? Puede ser. Quizás nos sobre ahí un poquito, ¿cierto? Pero vamos a ver cómo se 7 comporta con... entonces. 8 primero. Vamos a correr. Ya, fast forward. Fíjense. No está animando, pero saqué el resultado simplemente directamente. Salieron 1875. 11 minutos en promedio, 46 minutos el que más se demoró. En términos de la cola, 37 minutos estuvo la persona, ¿cierto? Que más se demoró. Internamente, las colas, ¿cierto? La interna, en promedio, casi no tenía gente, fíjense. Y ahora es la externa. El tiempo era de la externa. La interna, lo máximo que alguien esperó fue 5 minutos, ¿cierto? En promedio, habían 0,21 personas esperando adentro y llegaron a haber 6. Los operarios, 56% del tiempo ocupado. Como que fue mucho, ¿no? Parece que 8 era mucho. Probamos con 7. Lo hacemos correr también rápido. Ahí está diciendo que solo calcule. Veamos los resultados. 65 minutos y 12 ya, pero en realidad aquí vayamos a ver las colas porque eso nos dice dónde ocurrió. De nuevo, ocurrió afuera. ¿Se fijan? La interna todavía está como un poco laxa, quizás demasiada gente aún. 61% del tiempo ocupado. Parece que en realidad necesitábamos uno más solamente. 6. Y por ahí puede que la cosa ande mejor. Salió más gente, de hecho. De nuevo, ¿cierto? Esa estadística en realidad hay que ir a ver las colas. Ahí sí, fíjense. 37 minutos y 43 minutos como máximo, pero en promedio 10 minutos afuera, 9 minutos adentro de espera. 3 personas en cola afuera, normalmente 7 adentro. No es cierto la gran cosa. Y la utilización, 77% del tiempo, los internos, 74% el externo. Y como que la cosa está más equilibrada, ¿cierto? Porque el peor caso de una persona fluyendo en el sistema es, por ejemplo, 1 hora. Y eso obviamente ya es bastante mejor que las otras situaciones que habíamos visto. O sea, uno, en general, la gente se le cita más o menos con esa anticipación, ¿cierto? En el fondo, y esto obviamente estamos hablando del peor caso. Entonces, lógicamente, tampoco se trata de que todo el mundo vaya a demorarse eso, ¿ya? Ahora vemos, ¿cierto? Si lo que habíamos visto era, obviamente, considerando la gente fija, y lógicamente en este caso, ¿cierto? No es, o sea, lo normal es que en este tipo de situaciones yo no considero realmente
como los recursos fijos. Vamos a detenerlo, guardarlo y ya. ¿Dudas antes de ir a ver la otra parte, la otra versión? Profe, Dime. pero ahí nunca, bueno, estamos considerando la atención y lo que se demora la gente en pasar, pero Sí, no lo que el proceso tarda en sí. pero es que el proceso en realidad nosotros lo configuramos con los tiempos. Por ejemplo, esto se demora entre 3 y 10 minutos. Si el problema es el flujo de pasajeros. No tiene, digamos, no cambia en ese sentido el tiempo de proceso. Si tú vas a ver lo cual realmente se demoran por pasajero, permanece inalterado. El tema es que le llegan muchos pasajeros. En ningún caso los tiempos de proceso, o de hecho los tiempos caminando, si hubieras visto, ¿cierto? Ahí el tiempo de transferencia, por ejemplo, te hubieras fijado que en realidad es súper poco. Si no es un problema del tiempo de atención ni del tiempo de que estén caminando, es el tiempo en cola. El problema es todo el problema que hay es el tiempo en cola. Ya, Ya. Vamos a cerrar y vamos a ver qué nos dice el enunciado. Aquí obviamente las preguntas eran, ¿cierto? Si 2 servidores en el counter principal eran suficientes. Ya vimos claramente que no, ¿cierto? En realidad ahí nos faltaba, de todos modos nos faltaba gente. Y bastante, ¿cierto? Recién con 6 podíamos lograr un comportamiento medianamente decente, ¿cierto? Digamos del sistema. Y ahí, claro, no es que pasar a ser un problema al externo, porque al externo siempre le estuvimos mandando en el fondo un poco la misma gente. Pero sí como que las peores estadísticas en el fondo las iba teniendo el externo y no el interno, porque el interno ya estaba fluyendo bien. Y bueno, llegamos, ¿cierto? Al final, que parece, ¿cierto? Como que en 6 esta cosa se comporta bien en el fondo. ¿Cuál es? Esto creo que hay otra versión antes de. Si hay mucha gente, ¿ya? No sé si vemos, a ver, parece, déjame recordar cómo era esta versión. Si hay fila, ¿cierto? Otra opción es si hay demasiada fila esperando, ¿cierto? Dentro de las partes tradicionales, ¿cierto? Se podría, por ejemplo, otra forma de hacerlo es añadir un segundo mostrador, ¿cierto? Una segunda parte de counter para atender pasajeros, pero que funcione solamente durante los horarios punta. Y los pasajeros, ¿cierto? Podrían ir a esta nueva parte o pueden decidir, ¿cierto? De repente a cuál parte ir, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de gente. En este caso, obviamente, pueden caminar ahí de 4 a 5 minutos esa segunda sección y también, obviamente, hay un tiempo de funcionamiento específico. De 10 a 6, por ejemplo, que funcione ese otro mostrador. Y aquí, obviamente, para hacer esto, igual vamos a necesitar, digamos, horarios de trabajo en el fondo, ¿de acuerdo? Porque para poder controlar, digamos, que digamos, este mostrador esté realmente operando, en el fondo eso lo usamos a través de los recursos, ¿de acuerdo? ¿Y qué más decía esto? Esa era la última versión. Ya. Igual eso, a ver, por la hora, igual esto es como medio largo de hacer porque son varios elementos más. Preferiría que hiciéramos, por ejemplo, hagamos una versión intermedia, que sea, ¿cierto? El otro caso, el de, en el mostrador que tenemos, controlar, digamos, gente por horario, simplemente. Y después ya la próxima clase podemos ir a ver ¿cierto? Que ya tiene como más, como otros, muchos más elementos que añadir, ¿de acuerdo? Hay como muchos detalles ahí que controlar en el fondo y ahí se nos va a ir el tiempo en realidad que nos queda antes. Voy a guardar otra versión. Esta va a ser la versión B.
B. Ya. ¿Dónde se cambia el tema, cierto, de los recursos? En estas partes, ¿cierto? En la facturación interna y externa, si se acuerdan, aquí los recursos, nosotros decíamos que el recurso eran los operarios, ¿cierto? Y que se toma uno, eso no se cambia, ¿ya? Porque de todos modos, en el fondo, cuando entre un cliente, va a tomar, en el fondo, ¿cierto? Un operario para que, digamos, sea atendido. Así que ahí no hay nada nuevo, en realidad, que hacer. Si vamos a los recursos, ¿cierto? Acá abajo, vamos a agrandar esto. Aquí, ¿cierto? En la parte de los recursos, tenemos a los operarios y también al externo. De hecho, podríamos hacer los cambios para ambos. Ahí vemos, podemos decidir. En la segunda columna, ¿cierto? Ahí es donde dice capacidad fija. Eso es una cosa que hay que cambiar. Si ustedes abren esto, ¿cierto? Digamos, la otra opción es basarla en un programa. Y ahí, ¿cierto? Lo que va a preguntar el sistema es qué programa es el que va a seguir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si aquí en los operarios, esto de capacidad fija lo ponemos basado en un programa, fíjense que aquí se pone amarillo. ¿Se acuerdan? Y aquí obviamente, cuando en general, esto siempre le pasa a la arena en general, cuando hay algo que está en amarillo, un campo que les aparece en amarillo, es porque le está pidiendo el ingreso de algún parámetro que le está faltando, ¿de acuerdo? Por eso, digamos, aparece, digamos, en ese color. Y de hecho, si lo corren, no les va a funcionar, porque les va a exigir, ¿cierto? En el fondo que eso lo tienen que definir. En este caso, podemos decirle programa operarios, el nombre, ¿ok? Y vamos a agrandarlo acá. Y ahora, cuando vayamos aquí a los programas, ¿cierto? Fíjense que apareció el programa operarios en la otra fila. Programa operarios. Y fíjense que ahora en tipo me dice que es la capacidad. Y eso sí corresponde. Ahora sí es de capacidad. Porque lo que cambio, lo que varío, ¿cierto? Es, ¿cierto? La capacidad, la existencia, cuántos recursos de esto, ¿cierto? Hay en el fondo en cada momento del día. Lo vamos a hacer en horas, que los cambios sean, digamos, por horas. Y al final dice, ¿cierto? 0 filas, que de nuevo, ¿cierto? Ahí tenemos que crearlo. Hagámoslo primero en Excel. Pensemos. Necesitamos cubrir 24 horas, ¿cierto? Tenemos, voy aquí a ir a copiar la otra tablita. Esta, ¿cierto? Ups, no, mala idea. Ya. Esto es cierto, mi tabla original que es la tasa de llegada de pasajeros. Pero yo necesito hacer aquí, ¿cierto? Una tablita que me diga cuánta gente quiero por cada rango horario, ¿cierto? Y no tiene por qué corresponder necesariamente a eso, ¿cierto? Sino, ¿cierto? Necesito la duración también. Y por otra parte, la cantidad de personal. De operarios. Ya. ¿Cómo lo harían ustedes? Les dejo diseñar ustedes. Digan ahí cuánta gente pondrían en cuánto tiempo. A ver si nos resulta algo bien. ¿Cuánta gente partirían y por cuánto tiempo? Profe, ¿se puede considerar por ejemplo, que antes nos daba 16 minutos el mínimo? Pero ¿en qué Como para sentido? tener que si nos da 16 minutos por que se demora cada persona, ¿Ya? por 4 sería una hora, por 4 personas. ¿Ya? Ah, ya, tú Eh, dices como tasa, ya. como para, claro. Pero ese era el Y, máximo. Igual obviamente
el tema que los máximos ahí son medios mentirosos en el fondo, porque no sabes cuánta gente tuvo ese tiempo. O sea, podría, por ejemplo, haber sido uno solo o unos pocos. Pero, por ejemplo, si en el día llegaron 1.400 personas y de esas 1.420 fueron 16 minutos, en realidad, cierto, estarías como exagerando demasiado la cantidad de gente. Otra, no sé, o sea, igual esto obviamente es súper intuitivo, no hay ninguna regla así como muy específica en el fondo a considerar. Pero, por ejemplo, pensemos en estos periodos y en la gente, ¿ya? Uf, yo haría 4 turnos de una ¿Ya? duración de 6 horas y en los en los turnos centrales, o sea, en donde hay ¿Ya? mayor cantidad de arribos, ¿Ya? pondría el doble, 6 personas. ¿Ya? ¿Y Y en el antes? primer, y en el antes y después pondría 3 personas. Ya. Tú dirías, por ejemplo, o sea, que es lo mismo, por 6 horas poner a 3 personas. 3, Después, en realidad, por 12 horas tú pondrías a 6 personas, porque son como dos turnos seguidos, claro, ¿sí? Y después bajaría a 3 personas por 6 horas más. Y ahí tienes las por 6. 24. ¿Ya? Probemos eso. Vamos acá, en 0 filas, añadimos 3 filas. Me pregunta lo mismo, ¿no? Valor es cuánta gente. 3, 6 y 3. ¿Y por cuánto? Esto está en horas, entonces son 6, 12 y 6. Y con eso, ¿cierto? Ya me obedece a esa cantidad, digamos, de personas. Podemos agregarle la etiqueta aquí para verla, ¿cierto? En este caso, en expresión, aquí estamos hablando de un recurso, del uso de recursos y el número programado de recursos. Y en este caso de operarios, ¿ya? Dice MR operarios, o sea, me va a mostrar cuántos, digamos, operarios activos yo tengo en ese momento, ¿ya? Aquí, vamos a decir operarios activos, le podemos decir de título. El número es chico, así que lo dejamos con uno solo. Ok, lo dejamos ahí arribita. Y vamos a ver cuánta gente está. O podemos dejar aquí abajito para que no se confunda con la cola. Ya, vamos a hacerlo funcionar. ¿Qué apuestan ustedes? ¿Funciona o no funciona? ¿Te tienes confianza en tu experimento? Veamos. Sí, yo creo que sí debería funcionar. Ya. Fíjense, ahí aparecen tres, ¿se fijan? Porque hay tres programados. Cuando lleguemos a las 6 de la mañana, va a pasar esos 6. Ya. Por ahora no se acumula gente. Estamos relativamente bien. Ahí pasó a 6. ¿Se fijaron qué cambió? Y todavía en realidad no llegamos a la hora peak. Recuerden que la hora en realidad partía a las 7 de los 120. O sea, antes estaban los 80 y por lo menos 3 para los 80 aguantó relativamente bien. Por ahora se ve bien. Lleva hora y media en hora peak, ¿cierto? Y en realidad fluyen bastante. Hay bastante poca cola en esa parte. La facturación externa está un pelito más complicada, ¿cierto? Pero no es mucho tampoco. Y a las 10, ¿cierto? Suelta un poco, ¿cierto? La facturación. Sigue entrando la gente en el fondo que estaba antes, así que por eso prácticamente no tengo cola, porque es más gente quizás de la que se necesita esa hora. Ahora a la 1 va a empezar de nuevo la parte fuerte.
Está bastante bien, parece que funciona. De hecho, hasta puede que sea mucha gente. Parece. Casi 20 personas, a una hora casi de que en realidad se acabe el pic de la tarde. Y de ahí obviamente también va a bajar la programación, o sea, también luego se nos va a bajar la gente, pero van a bajar las dos cosas, ¿sí? Menos gente programada y también baja la tasa de llegada. Pero fíjate, ahí se produce un efecto muy súper puntual, que la cola empieza a crecer, a pesar de que bajó la tasa de llegada, pero la cola empieza a crecer porque en este caso, ¿cierto? La cola no estaba vacía cuando se produjo el cambio. Y eso en realidad provoca, en el fondo, ¿cierto? Que cueste más deshacerse de la gente. Probablemente esto igual, ¿cierto? Puede que en un momento empiece a bajar, pero fíjense que como que el problema persiste, ¿se fijan? Ya, terminó. Vamos a ver los resultados. Salió 1886 personas. Tiempos máximos, fíjense, igual 150 minutos, pero veamos en qué cola fue. La externa fueron 65 minutos en la persona que más esperó y en la interna, alguien se demoró 137. Ok, ¿en qué momento puede haber pasado eso? No, en el último periodo, porque como decía usted, no estaba vacío. Quizás no era bueno ¿Cierto? sacar los 6. No era De bueno hecho, sacar los 3. ya, pero ahí, ¿cierto? El ajuste puede ser en realidad quizás un poco menor. Por ejemplo, en el programa que estos, digamos, 6 personas atiendan por 13 horas y que después bajen a 3, pero bajen ahí, ¿cierto? Las restantes 5. Solamente ahí traspasamos una hora más de los seis para ver si lo logra vaciar y de ahí obviamente el comportamiento cambia. Vamos a hacer más rápido. Me interesa, ¿cierto? Ya como a las 6 de la tarde. Por aquí ya nos empieza a interesar verlo más lento. Ahora, ¿cierto? A las 7 de la tarde va a cambiar. Va a bajar a 3. Y ahí vamos a ver si es que se nos acumula no gente y si se puede deshacer de ella. Ya. Pero ya cuando cambió a 3, se fijan que había 4 personas en cola. Esto parece que no fuera a ser un problema, ¿cierto? Tiene todas las señales de que va a andar relativamente bien. Y creo que ya estamos con tasa de 50 por hora, así que bastante poco probable, ¿cierto?, que esto vaya a presentar un problema o vaya a cambiar mucho el comportamiento. Todo parece que va bien. No, nuestra cola está bajísima.
y se va a acabar. 1917 salieron. ¿Quién esperó más? 74 minutos, ya no está tan malo. 18 en promedio. El tiempo de espera hasta 66 minutos a alguien, pero veamos dónde fue. Ya, fue en la externa, que no es la que estamos manejando. En la interna fueron hasta 46 minutos, en promedio esperaron solo 9 minutos. En promedio habían 6,5 personas esperando y llegaron a ver 29, que no es tan terrible, ¿cierto? En realidad ahí no es el, digamos, la gran cosa en ese sentido. Y los tiempos de utilización en ser los operarios internos 93%. Se fijan que ahora en realidad esta cosa fluye bastante bien. Dentro de todo, ¿cierto? Las estadísticas no son tan para nada malas. Y sí tienen a la gente ocupada harto tiempo, pero está bien ocupada, o sea, no está en el fondo, no es que el sistema esté colapsando, la gente está fluyendo y también, ¿cierto? Está trabajando un buen tiempo, entonces en el fondo las dos cosas están como bien ajustadas entre sí, en el fondo, ¿cierto? El momento en que trabajan es cuando efectivamente se necesita. ¿Ya? ¿Le harían algún ajuste más al sistema? Como quizás tenemos que encargarnos un poco del operario externo también, ¿cierto? Eso le iba a preguntar, si había posibilidad de transferir de las 6 personas, de las 3 personas que salen en el último turno, transferir Ujú. facturación externa o no. Es que eso en el fondo uno lo controla a través de las tablas directamente, ¿ya? Que, por ejemplo, si tú, no sé, pues consideras que en el sistema en total trabajan, por ejemplo, 9 personas, ok, eres tú el que decide dónde van esas personas, ¿cierto? En el fondo, y en las tablas tienes que indicar, digamos, tú en el fondo hacer la suma para que estén esas personas disponibles en total en el sistema en distintas partes. ¿Por qué no lo puede hacer el sistema directamente? Que se puede, ¿ya? Porque tú eh, por ejemplo, a los dos procesos le podrías decir que ocupan el mismo recurso, ¿ya? Podría decir que los dos ocupan operarios y decir que los operarios son 9. Pero en ese sentido, el arena funciona suponiendo que perfectamente en cualquier momento puedes sacar a alguien de facturación y ponerlo en facturación externa, que es como, digamos que no tienen que hacer nada, que inmediatamente puede aparecer en el otro lugar. Y aquí hay un traslado, entonces obviamente no es representativo de eso. Cuando se comparten los recursos así, pueden ser para otro tipo de elementos que no requieren movimiento en el fondo, porque si no, ¿cierto? Ese traslado del recurso a otra posición no es, digamos, no se puede hacer así, digamos, tendrías que tú controlarlo de otra manera. Así que ahí tendrías que hacerle una tabla aparte a facturación interna y tú controlar el cambio. O sea, cuando hagas el bajarlo de 6 a 3, en ese momento, por ejemplo, hacer el traspaso de la gente al otro punto. Pero lo más probable en realidad es que no te sirve en ese momento, porque lo más probable, ¿cierto?, es que también la facturación externa en el fondo o los tiempos malos, por ejemplo, se producen en el mismo momento, ¿cierto?, que se estaba produciendo o que en los mismos momentos, ¿cierto?, que llega harto cliente al sistema. Entonces no te sirve realmente del todo hacer ese traspaso de una unidad a otra, porque lo necesitas en el mismo momento. Lo que sí podríamos hacer o probar, ¿cierto? En el fondo es una tabla, ¿cierto? Para facturación externa, donde, por ejemplo, atiendan 2 personas por esas mismas 12 o 13 horas, ¿cierto? Y después que baje a una. Eso, por ejemplo, se puede hacer y ahí ver cómo se comporta. ¿Sí? Sí, profesor. Pero eso obviamente es un cambio similar, o sea, no es en el fondo tan... Es básicamente lo mismo, ¿cierto? Que se hizo en facturación, solamente para ellos. Algo les iba a decir. Ya, que en realidad, ¿cierto? Digamos, este ejemplo y esta versión les muestra un poco el tema de las dinámicas, ¿cierto? Que en el fondo yo puedo,
O sea que dependen muchas cosas en el fondo. Van ocurriendo, ¿cierto?, de manera dinámica. Y yo, ¿cierto?, los momentos en que reacciono, que a veces no son tampoco, ¿cierto?, los momentos, los mejores momentos. O sea, puede ser tardío, puede ser muy temprano. Y esas son cosas, ¿cierto?, que en el fondo yo tengo que ir sistemáticamente ajustando para que llegue, ¿cierto?, a todo a fluir, entre comillas, ¿cierto?, de buena manera en el momento preciso. A veces hay que adelantarse, ¿cierto? Como vimos en delante, si yo partía, por ejemplo, un cambio de, digamos, de capacidad en un momento donde había mucha gente en cola, en realidad el hecho de que hubiera gente en cola me echaba a perder en el fondo la posibilidad de que esa gente extra realmente sirviera de algo, porque al final ni siquiera esa gente extra tampoco alcanzaba realmente a hacer mucho por haber partido, digamos, en una condición súper desventajosa. Y eso, cierto, no es como la idea. Entonces, también ahí hay que pensar bien el cuándo que introduzco a la gente, ¿cierto? Para que no se llegue a provocar en primer lugar un problema. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. Y ahí obviamente es bastante diseño. Prueba y error, ¿cierto? E ir ahí analizando el comportamiento, pensando, reflexionando, ¿cierto? Por qué las cosas pasan y cuándo pasan en el fondo. ¿Ya? Y bueno, la próxima clase ahí vamos a ver la otra versión, ¿cierto? Que a menos que tengan otras dudas o cosas que quieran ver, que es, ¿cierto? O sea, añadir ese otro mostrador, que en el fondo, ¿cierto? Ahí básicamente la pillería, ¿cierto? O sea, igual funciona, ¿cierto? Con un cierto horario de atención. O sea, que también eso lo puedo manejar a través de los recursos, pero también, ¿cierto? Ahí tengo que tener cuidado en que los clientes entren o no entren, ¿cierto? A una determinada parte. Pero ahí vemos, ¿cierto? Cómo lo hacemos. ¿Cuánto? A ver, son 7. Pensando cuánto tiempo nos queda como para ver más ejemplos. O qué ejemplos podríamos ver en realidad, como para ir viendo también otros elementos de la arena si es que nos toma tiempo. Ya. ¿Alguna duda, consulta? No, profesor, estoy bien ahora. ¿No? Bueno, ya pues ahí si llegan a tener también en el fondo dudas del trabajo, ahí me pueden ir consultando. ¿De acuerdo? Profe, ahí para las dudas le tenemos que enviar el archivo .doe El con la DOE, sí. consulta. El DOE es el modelo que corre. Listo, profesor. Gracias. Bueno, Profe, dime. ¿es .doe tal cual suena? Sí, porque hay un DOE. backup.doe. Sí. Ya. Hay otro que es un backup punto algo y ese no. No necesariamente es la última versión, por eso en realidad hay que tener cuidado con ese otro. Ya, gracias. Ya pues, entonces nos vemos en la próxima clase. Que Chao, estén profesor. bien. Cuídese. Chao, chao. Chao.